bienvenida, Carla, nuevamente a saludarte. Me encanta tenerte acá en cabina. Nos traes una información también actualizada y me encanta sobre todo esa relación de este órgano tan especial como lo es el corazón, porque como decía al principio, si bien es cierto que el corazón está relacionado con el amor, también con el desamor, pero sin embargo es bien conocido que estas emociones también, esa afectación a este órgano, ¿verdad? Cuando todo lo que tiene que ver con sintomatología como la afección de frecuencia cardíaca elevada, hipertensión, o sea, todo lo que es la parte emocional, exacto, lo engloba la parte también médica, o sea, hay una afección, digamos, demostrado, por supuesto, científicamente. Cuando la persona o el individuo se somete a grados de estrés, claro, inmediatamente hay una respuesta biológica a nivel de la secreción de dopamina, endorfinas, oxitocina, serotonina, en el estrés sobre todo cortisol, que es sumamente nocivo en el momento en que lo evaluamos en el contexto de la parte cardiovascular, ¿ok? Entonces tenemos que las emociones influyen porque en el momento que el individuo se ve relacionado a esa situación de estrés, se genera a nivel cerebral un montón de pensamientos y por lo cual un montón de emociones, muchísimas emociones, que ya se han podido determinar que afectan directamente sobre el sistema cardiovascular. Como bien tú lo decías en el intro, podemos ver que se aumenta la frecuencia cardíaca con una simple emoción, que aumenta la presión arterial, que no solamente estos tenemos síntomas, Carla, disculpa, no solamente esos síntomas, sino que ella ha descrito también otras enfermedades que vas adelante vas a conversar. Sí, voy a hablar sobre sí, patologías que simulan claras. un infarto, Es que correcto. simulan un infarto, imagínate Bueno, la magnitud, ¿no? simulan un infarto en algunas, como la vez el Takotsubo, de una vez se los adelanto, y en otras, por supuesto, devela lo que sería la enfermedad microvascular, que también es todo un tema, que son los INOCA y los MINOCA, que también lo vemos muy frecuentemente en mujeres, sin embargo, hay porcentaje descrito de hombres que se ha podido documentar. Pero sí, ciertamente está muy ligado estas dos patologías, inclusive la fibrilación auricular y la depresión y la ansiedad, que llevan los número uno, porque son los primeros que se ha venido hablando y ya se ha reforzado y se han unido estos otros tipos de patologías ya documentadas en la enfermedad cardiovascular. Entonces, para nosotros los cardiólogos es muy importante establecer que ya existe una relación cerebro-corazón y enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos que tomar en cuenta que las emociones, se ha descrito emociones de ira, de rabia y a su vez de amor y de y de agradecimiento. Claro. Tenemos neurotransmisores que se liberan, uno en una cantidad, la oxitocina en otros, ¿verdad? Y que unos son favorables y otros son totalmente desfavorables para la presencia y la manifestación de la enfermedad cardiovascular. Claro, cuando hay la descarga, digamos, de todas estas adrenérgicos, hormonas, todas estas hormonales, por supuesto, claro, se va a producir una emoción muy intensa. Incluso hace poco en el mismo mundial hubo la noticia de uno de los digamos de los que estaban disfrutando allí, de los espectadores disfrutando del mundial, y esa intensidad, esa emoción que al mismo tiempo era la ansiedad, la angustia y por supuesto la emoción, y la causa, pues esto le produjo un infarto. Obviamente quizás cualquier persona que nos está escuchando dice, bueno, quizás esa persona tenía, que le sucedió esto, tenía algún antecedente cardiovascular, no lo sabemos, alguna enfermedad de base. Indistintamente de eso es lo que precisamente tú nos estás comentando, que actualmente, porque señores, esto no tiene nada que ver con la parte holística, como hablábamos hace poquito fuera de cámara, del aire, precisamente esto está científicamente documentado. Correcto, la relación que existe, y no es solamente el órgano del corazón, sino que todo está a nivel cerebral y todo está estrechamente
entrelazado, que es lo importante, ¿no? No todo integral, no dejar precisamente un órgano es independiente de otro, no. Lo importante de lo que nos estás comentando, de la relación que tiene el corazón con la parte cerebral y por supuesto todas estas emociones. Ahorita mencionábamos precisamente el síndrome son terminología japonesa, pero es el síndrome de Takotsubo. Son los que más han escrito. Lo que más han descrito en el 2018, ya se viene escuchando el síndrome de Takotsubo precisamente porque simula un infarto y que guarda toda la relación precisamente con una emoción intensa. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, como siempre digo, acudir no solamente cuando tienes un síntoma, sino pues acudir a un control también, que quería que nos comentaras un poco de esto, de qué momento debemos acudir a una consulta con un cardiólogo. Bien, Carolina, como ahorita venimos de este periodo post pandemia o terminando la pandemia o en pandemia prolongada, porque realmente esta no termina nunca, ¿verdad? Ya tenemos un poco más de libertad como para poder reacomodar o reevaluar esos hábitos poco saludables que tuvimos en ese momento de sedentarismo, soledad, aislamiento, ¿verdad? Entonces yo considero que ahora es el momento de comenzar a retomar lo que venimos viendo, evaluar nuestra salud cardiovascular, ver qué grado de sedentarismo tenemos, cómo está si tenemos o no un síndrome metabólico, si hay una obesidad, que nos permita a nosotros estratificar cada paciente y evaluar cada riesgo cardiovascular, el cual es individual. Nosotros tenemos en la consulta preventiva, en la consulta como tal, evaluamos lo que sería presencia o no de arritmias, el peso, evaluamos morfología cardíaca, anatomía cardíaca y pesquisa de hipertensión, porque hay pacientes que, volvemos a lo de las emociones, siempre están sometidos a estrés por el nivel de vida que llevan, por la cantidad de su día a día, y no se dan cuenta en qué momento empezaron a desarrollar hipertensión y eso y posteriormente a padecer la hipertensión, que sería la cardiopatía hipertensiva. Claro. Entonces, para eso es que es la consulta preventiva, y este es el momento porque, digamos, estamos en este proceso de enlazarnos a nuestro día a día, quizás un poco ya aquello que llamamos entre comillas normalidad, ¿no? Normalidad, y como bien dices tú, ajustado a los hábitos saludables, que yo más que todo diría aquellas cosas, precisamente alejar aquellas cosas que nos hagan precisamente daño. Bueno, científicamente demostrados en consensos y en congresos donde la liberación de todos estos neurotransmisores, la afección que puede tener, o sea, como una sustancia, en este caso neurotransmisores, descargas hormonales, conllevan a que un paciente pueda, bajo situaciones de estrés, de emociones, de angustia, o también de emociones de, como bien lo decías, de alegría, de amor, de agradecimiento, porque las emociones no son ni buenas ni malas, positivas o negativas, simplemente son emociones. Lo importante es vivirlas, expresarlas, pero como también a veces poníamos el ejemplo del espectador recientemente en el fútbol, ¿no? Pero en el mundial, pero tenemos otra serie, de ejemplos muchísimos. Pero están descritas enfermedades. Mencionaba, por ejemplo, el síndrome de Takotsubo, donde precisamente por la descarga de toda esta serie de hormonas, la persona puede tener toda una serie de sintomatología que simula un infarto. Por eso también la importancia de que nuestros colegas cada día pues prepararnos en toda esta formación, educación médica continua, congresos, jornadas, talleres, para hacer diagnósticos diferenciales. Muchas veces tenemos un dolor, obviamente del lado izquierdo nos llevamos la mano acá a nivel del corazón y enseguida decimos, wow, un infarto, ¿no? Y hacemos diagnósticos diferenciales y allí nada más no está el corazón, hay una serie también de órganos y de estructuras, como puede ser un diagnóstico diferencial de una neuritis intercostal. Se inflama un nervio, roza con el músculo y nada más a la respiración o al tacto tenemos esta sintomatología de
dolor y por supuesto la ansiedad. ¿Por qué? Porque bueno, por supuesto confrontar otra emoción inminente como lo es la relación también con la muerte, el dejar de existir, y por supuesto eso también es válido. Pero convérsanos un poco sobre estos diagnósticos diferenciales de estas enfermedades. Bueno, claro, como hablamos, cada caso se individualiza en el momento en que uno tiene el paciente, ¿verdad? Evaluamos rápidamente, los cardiólogos estamos entrenados para evaluar el paciente y individualizar el caso y estratificar el riesgo cardiovascular desde el momento en que comenzamos a hablar con ellos. Entonces, en el caso tal de lo que sería una miocardiopatía por estrés, o también le llaman un síndrome de corazón roto, ¿verdad? En el interrogatorio dirigido uno observa al paciente, lo evalúa su riesgo, la probabilidad pretest, y inmediatamente entra en observación y nos apoyamos en la paraclínica también, para, por supuesto, corroborar este diagnóstico. Por supuesto, en la patología como en Takotsubo, es una miocardiopatía, se describe, que incluso puede ser reversible, se revierte como tal, pero lo que la lideriza para hacer su diagnóstico es una imagen a nivel de ecocardiograma, como en forma de el corazón hace unos movimientos particulares, y se observa una imagen como de pulpo, de pulpo a nivel de lo que sería la ventriculografía, en unas que se han descrito, y en el ecocardiograma vemos unos movimientos anormales de la pared ventricular, que son muy característicos de esta patología, y como les digo, va ligado estrechamente a emociones. Sí, ¿okay? Lo veíamos en pantalla, gracias Ángel, nos colocaba precisamente algunas de las características. Fíjate que me llama la atención, principalmente en mujeres, es un trastorno que predomina en la menopausia, obviamente ligado ya a lo que es la parte de mi especialidad, obviamente trabajo con mujeres, en la parte de ginecología, y es una etapa pues en la mujer que nos llena, por supuesto, también de mucha ansiedad, de mucha angustia, por todos los cambios hormonales precisamente que se presentan. Dentro de las otras patologías tenemos los MINOCAS y los INOCA, ¿verdad? En el 2017 ya en Barcelona comenzamos nosotros a evaluar este tipo de patologías. Encontramos que son pacientes, también un gran porcentaje de mujeres, otra vez nosotras aquí protagonizando, pero sí mujeres que se les evaluaba su anatomía coronaria a través de una coronografía, un cateterismo, ¿verdad? Y lográbamos ver que no había enfermedad obstructiva como tal de una placa, y sin embargo habían presentado todas las características típicas de un dolor cardíaco, de una angina o de un infarto. Y posteriormente el paciente pues cuando se hace el estudio, coronarias sin obstrucciones significativas. Entonces, para nosotros descubrir esta entidad también es una enfermedad microvascular. Ahí no podemos nosotros decir que no hay patología cardiovascular, sigue habiendo patología aunque no la veamos, por lo cual la tratamos, pero también tiene un estrecho o está muy ligado a las emociones fuertes, y en mujeres también. O sea, digamos que todas estas patologías lo que lo desencadena, lo que lo provoca precisamente una situación emocional. O un estrés que, como hablamos, hay una respuesta biológica que ya está descrita y bueno, se comporta el organismo de esta forma. Claro, el cortisol, precisamente un cortisol continuo, aumentado, sangre, persistente, por supuesto lleva... Más ligada a las emociones negativas, pensamientos, entonces esto sí nos va a hacer expresar la patología en este caso. Fibrilación auricular también, fíjate que ahorita la traigo a colación porque también está muy ligada a las emociones y claro, a los cambios quizás, el sustrato, ella tiene como tal un sustrato eléctrico, y tiene que haber unos cambios a nivel de la aurícula como tal, pero también está muy ligada a fuertes emociones y bueno, corazón de fiesta, por ahí también, no sé si lo recuerdas ese término, sí, claro. Pero también ella aparece allí cuando tenemos esos momentos en que se cae a palos, no sé qué, de la fiesta, la playa. Mezclado con otra sustancia, por ejemplo el alcohol, el tabaquismo, exacto, que exacerban en la enfermedad cardiovascular.
y que como tú decías en el intro, vamos a ver de una vez una respuesta inmediata en la frecuencia cardíaca, respuesta inmediata en cifras de presión arterial que nos alertan a que el sistema cardiovascular está respondiendo. Sí, bien interesante todo esto y me encantaría que fuéramos dándoles como una serie de recomendaciones o sugerencias dentro de todo este marco. Sí, dentro de este marco, bueno, de las otras entidades importantes que traigo aquí, ansiedad siempre se ha descrito. Ya de hecho hay unas genes descritos para ciertos pacientes que van a desarrollar este tipo de patología. Y entonces por eso el manejo de las emociones es muy importante. Si yo tengo un digamos, antecedente genético o familiar o heredofamiliar, pues comenzar a tratar eso. Y para eso nada mejor que nuestros amigos los psiquiatras, que siempre nos apoyan con esta parte de la emocionalidad en el contexto del cerebro y de las emociones. Pues. Claro, porque también hay que recordar que debemos trabajar, o sea, un equipo multidisciplinario, estar la parte de fomentar la interconsulta, la referencia, aquí en esto afecta todo este tema que estamos tratando el día de hoy, lo que es la parte, estás tú como cardiólogo clínico, todo lo que es los colegas de la parte del sector de salud mental, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas también, y bueno, gastroenterólogos, todos, echar de la mano, sin duda alguna, todo porque, bueno, en pro de la salud, digamos, vascular como tal, en general del paciente. Y pues, ¿cómo prevenirla? Bueno, primero empezando en casa a manejar nuestros hábitos, tan sencillo como eso. Evaluar nuestros hábitos con el simple hecho de que usted hoy día se siente y comience a reflexionar y diga, a ver, ¿qué tan saludable es mi vida? ¿O qué tan saludable la puedo convertir al cabo de 21 días para yo generar un buen hábito? Ya con eso comenzó usted a realmente manejar sus principales emociones, que son concientizar su propia calidad de vida, su propio estilo de vida y qué herramientas tiene alrededor para poder mejorarlas. Y soltar también en ese concientizar y reconocer qué es lo que me puede estar causando daño, soltar a nivel de las emociones, a nivel de hábitos alimentarios, de actividades tan cotidianas, exacto, lo que sume y lo que resta, pues evaluarlo, aceptarlo y quitarlo. Exactamente. Mira, Carla, eso me encanta. Yo me uno a ese mensaje y también quiero extenderle. Tienes un proyecto ya en puerta. Sí. Coméntanos una jornada de ecocardiogramas. Estoy ubicada en Angios, allí la estoy haciendo junto con el doctor Alberti. Estamos allí atendiendo y constantemente, de verdad, para todos ustedes. Y por supuesto, consulta de cardiología clínica, prevención cardiovascular, evaluar aquellos hábitos, conversar con un experto, a ver si, como les vuelvo a repetir, se concientiza la enfermedad, ¿no? O eso es lo más importante, tomar conciencia y decisión y acción. Aquí correcto. Tenemos en pantalla precisamente esta jornada de ecocardiograma que se va a estar llevando del 1 al 28 de febrero. Esto es en el centro vascular, allí tenemos en Ángeles, ahí tenemos todos los teléfonos, costo, horario. Entonces, bueno, para todas aquellas personas, colegas especialistas en la materia, en el área de cardiología, también por supuesto aquellas personas que tengan indicación de la realización de un ecocardiograma, pues se pueden ver favorecidos por esta jornada. Allí tienen los contactos, en pantalla hemos estado precisamente mediante la conversación con la doctora Carla García, cardiólogo clínico, sus redes sociales, donde la pueden contactar, hacer alguna consulta y no desestimar la oportunidad de la realización de esta jornada. Bueno, Carla, mira, yo encantada de la vida de haberte tenido la mañana de hoy. Antes de despedir también, hablabas ahorita, me quería retomar brevemente, hablabas sobre la relación de las emociones. En el caso, bueno, la pandemia como tal, por supuesto, vino a dejarnos muchos mensajes, muchas aristas que tocar, pero en el tema de que fue y es una enfermedad, quizás ya más ahorita, como dices, una pandemia prolongada, pero de hecho cuando estuviste aquí invitada en la primera oportunidad conversamos sobre los efectos cardiovasculares post-COVID, ya prácticamente a 3 años,
quisiera que brevemente, sí, porque ya vamos a despedir, pero quisiera que brevemente en esa relación con lo que es la parte de las personas, sí, vivimos momentos de aislamiento, de soledad, pero brevemente la relación con este tema de pandemia y pandemia y COVID, corazón, seguimos todavía trabajando, de verdad, recogiendo aquello que, bueno, se gestó, como les vengo diciendo, por los hábitos forzados que tuvimos que tomar. Y sin duda alguna la hipertensión está ahorita marcando casi que es el número 1, bueno, por lo menos en mi consulta, pacientes jóvenes hipertensos con disfunción del endotelial, perdón, que es la que observamos cuando hay hipertensión, son efectos del post-COVID. Ya en el post-COVID vemos hipertensión, vemos aparición de arritmias de nuevo, eso también lo estamos viendo. Y luchando contra el sedentarismo y el síndrome metabólico y la obesidad central, porque de verdad que ha sido complejo y bueno, estamos con esas consecuencias. ¿Cómo lo manejamos? Una consulta, colocamos unos estudios de monitoreo ambulatorio de presión arterial, un mapa, colocamos un holter por 24 horas para evaluar el patrón circadiano y presión arterial. Y ahí hemos hecho grandes descubrimientos y hemos ayudado a muchos pacientes de verdad a manejar sobre todo esta hipertensión y en qué grado pues la vamos claro, que prácticamente una hipertensión inducida en este caso en particular. Bueno, de verdad yo feliz de haberte tenido nuevamente aquí en el programa, como siempre esta ventanita pues para toda esta información, para ti, para todos los colegas y todas las personas que quieran contar todas estas historias y difundir todos estos mensajes tan importantes para la comunidad en general. Hoy conversamos con Carla García, cardiólogo clínico, conversamos sobre precisamente cerebro, la relación cerebro-corazón y todas las afecciones cardiovasculares.